Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante de aquella rebelión, despertó la conciencia, la esperanza del pueblo, que había sido adormecida con telenovelas, concursos de belleza, con eventos banales estimulados por su clase política. Chávez se parecía, y así se confirmó luego, al pueblo venezolano en su sensibilidad social, en su solidaridad, en su preocupación por el prójimo, en su fisonomía mestiza. Bueno, mi nombre es Carlos Llano. Bueno, el 4 de febrero nosotros lo vemos como el día de renacer, aquel día en cuando el comandante Hugo Chávez junto a los militares patriotas salieron a decir basta ya de este sistema, basta ya de todo esto. Bueno, el 4 de febrero para nosotros representa mucho, representa el renacer de la esperanza, el renacer de un pueblo, pero sobre todo el proyecto Simón Bolívar que lo retomó nuestro comandante Hugo Chávez. Admiramos mucho esta gesta histórica. Los jóvenes que hemos leído el 4 de febrero, hemos escuchado el 4 de febrero, sentimos mucha admiración por la historia. Hablar del 4 de febrero representa hablar del renacer, hablar de un nuevo tiempo. 4 de febrero, como siempre me lo dice mi abuelo, es el día en que la historia se partió en dos. Aquel día en que un hombre junto a sus soldados salieron a decir que este no era el camino, a consecuencia de todos los paquetes neoliberales que impuso el entonces presidente de la época, Carlos Andrés Pérez. Y el 4 de febrero es nada más ni nada menos que el detonante de aquella rebelión popular del 27 de febrero de 1989, donde militares y diferentes cuerpos de seguridad salieron a masacrar al pueblo. Como joven revolucionario, como joven patriota, digo a todos mis hermanas y hermanos de la juventud que tenemos que seguir por este camino. Este es el camino de Chávez, el camino que nos conduce nuestro hermano y líder Nicolás Maduro. Mi abuelo ese día salió junto a diferentes hombres y mujeres de la parroquia La Vega a defender a los militares patriotas y apoyar a los militares patriotas. Armando Guerrero y los guerreros de La Vega sin duda alguna formaron parte de aquella gesta histórica que hoy recordamos. El 4 de febrero tiene que ser cada día de experiencia, tiene que ser una escuela para todos nosotros. No era nada más un gobierno, era reivindicar a un pueblo, era reivindicar la historia, la deuda que tanto hablaba el comandante Hugo Chávez. Hacemos un llamado a todos los jóvenes, tanto venezolanos como latinoamericanos, a ver el 4 de febrero como una etapa de este proceso, el día del despertar del pueblo. Bastaron nada más un minuto para que el pueblo se despertara con aquella frase del por ahora. Y ese por ahora nosotros lo hemos transformado en un para siempre. El para siempre de que aquí va a haber revolución. Va a seguir habiendo revolución, va a seguir habiendo cultura, deporte, porque esto es un gobierno que apuesta al desarrollo político, social y económico de los jóvenes, adultos y diferentes actores políticos, sociales y económicos del país. Bueno, recordar el 4 de febrero también es recordar a Bolívar. Cuando Bolívar nos llamaba y nos decía que era necesario transformar a la patria, que era necesario sentir la patria, sentir ese clamor patriota, sentir ese clamor del amor. El amor a la madre, al hijo, a la tierra, al estudiante. Nosotros, bueno, como joven, me siento muy orgulloso de haber nacido en revolución, crecer en revolución y estar en revolución. Para mí es un honor estar hoy aquí frente a ustedes y contarles mi punto de vista como joven patriota. Para mí el 4 de febrero fue una fecha histórica de un producto del Caracazo del año 89, donde el pueblo fue masacrado en el año 89 y el producto de eso fue el 4 de febrero, cuando surgió el comandante Chávez. El comandante Chávez fue un sentimiento en el momento que no se conocía, pues, y en el momento que insurgieron en contra de estos paquetes económicos, del hambre contra que tenía el pueblo en el año 89, el gobierno de Carlos Andrés Pérez y los gobiernos de la Cuarta República.
Lo estoy diciendo muy espontáneamente porque lo viví, pues. Cuando sale, por ejemplo, un golpe de Estado, sale el golpe de Estado al presidente Chávez a insurgir con la Guardia de Honor en Venezuela. Fue a nivel nacional varios comandantes que se reunieron y recordamos nosotros cuando el presidente Chávez, que nunca se nos quita de la mente, es cuando llegó la tanqueta Miraflores y el pueblo se sintió representado, el pueblo salió a la calle, pero no estaba muy coordinado en ese momento, no había esa unión cívico-militar en ese entonces. También recuerdo cuando el presidente Chávez se entregó muy valientemente y asumió los hechos del 4 de febrero, cuando dijo por ahora. Ese por ahora para nosotros fue una palabra de impacto a nivel social de los barrios, de las catatumbas del pueblo, porque fue el despertar de las comunidades, de los caseríos. ¿Qué pasó con esto? Que en ese momento empezó la otra organización social donde sí era posible salir de ese gobierno del puntofijismo, donde nosotros pasamos mucho trabajo, donde el pueblo salió a tener, donde el pueblo no tenía los programas que tenemos actualmente con el gobierno del presidente Chávez. Y así más o menos fue insurgiendo el gobierno. El 4 de febrero fue para nosotros muy impactante, fue una fecha histórica, unos valientes, esos boinas rojas salieron a la calle. Después las boinas rojas para nosotros significa, en Venezuela la boina roja significa un símbolo de lucha, inicialmente en la revolución. Bueno, más o menos esto es un recuento de lo que yo recuerdo del 4 de febrero. Ya eso fue para nosotros el inicio de la historia que estamos viviendo actualmente. Por eso caló en el pueblo, por eso la gente lo acompañó desde ese momento. Por eso, desde aquel 4 de febrero, de aquella madrugada histórica, Hugo Chávez es parte de la historia viva de Venezuela. Es leyenda profundamente impregnada en el imaginario colectivo. La juventud militar se rebeló en defensa del pueblo venezolano. Un pueblo que en los años 90 estaba siendo reprimido y masacrado por los gobiernos del puntofijismo, gobiernos de derecha, guiados por el consenso de Washington, que se los imponía las políticas represivas contra el pueblo venezolano y latinoamericano. Chávez es el líder que hizo un trabajo de concientización de la doctrina bolivariana, del pensamiento ideario bolivariano a lo largo de 2 décadas, como oficial, como militar, en el ejército, en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Chávez organiza el estamento militar, un sector importante, de tal manera que el 4 de febrero de 92, como organización de un sector de las Fuerzas Armadas de Venezuela, hacen la rebelión militar. De esa manera, anuncia Chávez su llegada y fracasa la asonada militar, pero él, como buen líder, asume su responsabilidad y dice, por ahora hemos perdido esta batalla, pero las luchas por la libertad, las luchas por la emancipación del pueblo venezolano siguen adelante. Esa madrugada, el pueblo venezolano se despertó viendo en Chávez la reencarnación de Simón Bolívar, en Chávez la reencarnación de los libertadores venezolanos que libertaron 6 países en Latinoamérica, incluido Perú, ese pueblo que hoy, nuestro pueblo peruano que hoy también está siendo masacrado, pero que el pueblo peruano también está luchando, está dando la batalla y está ganando la batalla y vamos a ganar la batalla. El pueblo peruano en estos momentos está en rebelión. Ese ejemplo del pueblo venezolano, desde la llegada de Chávez,
desde la llegada de Chávez al poder el año 98, se empezó a contagiar por toda Latinoamérica. Los pueblos empezaron a ver que era posible. Y ahora nos toca al pueblo peruano, después de Ecuador, Bolivia, ahora Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay. Ahora, en este momento, le toca las luchas por la libertad y por la emancipación al pueblo peruano, que en estos momentos se está dando la batalla. El 4 de febrero representa también para el pueblo venezolano el punto de inflexión, el punto que parte la historia en dos, antes y después, porque el 4 de febrero abre una esperanza para el pueblo venezolano frente a décadas de gobiernos puntofijistas en donde solamente dos partidos, AD y COPEI, por turno venían gobernando bajo la línea del consenso de Washington y se turnaban en el poder. Y igual que en el Perú ahora, en aquel momento, en los años 90, Venezuela estaba en una corrupción atroz, en una crisis institucional, y el pueblo estaba rebelándose. En ese sentido, creemos nosotros que el 4 de febrero marca un punto, un hito en la historia de Venezuela y de Latinoamérica.